Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el que nuestra compañera Alejandra Cortés y su servidora Yoxani Arriaga les hablaremos sobre el tema de trauma de abdomen y abdomen agudo. Para dar inicio, vamos a recordar un poco la anatomía del abdomen. Primeramente, tenemos la zona del abdomen anterior. Esta es el área entre los márgenes costales y los ligamentos inguinales, delimitada por la sínfisis del pubis y la lateral de la línea axilar anterior, y esta se va a asociar a lesiones de víscera hueca. Por otro lado, tenemos la región toracoabdominal, que está delimitada por la línea del pezón, la línea infraescapular posterior y superior a márgenes costales. Esta se va a asociar a las lesiones traumáticas penetrantes del diafragma, del hígado, del vaso y del estómago. También tenemos la región del flanco, que se va a encontrar entre la línea axilar anterior y posterior de las puntas de la cresta ilíaca. Después tenemos la espalda, que va a ser la zona detrás de la línea axilar posterior. Y por último, el toracoabdominal posterior, donde se va a encontrar el espacio retroperitoneal, que va a estar conformada por la aorta, los riñones, la vena cava inferior, el duodeno, el páncreas, el colon ascendente, el colon descendente y los uréteres. Ahora sí, adentrándonos al tema, hay que saber que vamos a tener diferentes mecanismos de lesión. El primero que abordaremos es el trauma contuso, en donde tenemos un golpe directo y nos puede dar como resultado la deformación de órganos, su ruptura, hemorragia y puede llegarse a ser una peritonitis. Después tenemos las asociadas a dispositivos de sujeción, como un cinturón, donde presentará abulsión del mesenterio, rotura del intestino grueso y el intestino delgado, lesiones pancreáticas o duodenales y fractura de la vértebra lumbar. También tenemos arnés de hombro, donde podemos ver rupturas viscerales del abdomen superior, desgarro íntimo de la carótida o alguna fractura de la columna cervical o de las costillas. Y también tenemos bolsas de aire, donde encontraremos abrasión facial y costal, algunas lesiones cardíacas y fracturas del columna. Dentro de las estadísticas, tenemos que las lesiones de trauma contuso pueden dañar al vaso en un 40-55%, al hígado en un 35-45%, al intestino delgado de un 5 al 15% y el hematoma retroperitoneal en un 15%. Ahora, hablando del trauma penetrante, tenemos las heridas de arma blanca, donde tenemos que tomar en cuenta la cantidad de veces que se hirió a la persona, los sitios e identificar cada uno de ellos. Y en esta ocasión se verán afectados el hígado, el intestino delgado, el diafragma y el colon. Después tenemos las heridas de arma de fuego, donde tendremos que verificar la trayectoria, la expansión y la fragmentación de la bala. Y lo que se suele ver más afectado es el intestino delgado en un 50%, el intestino grueso en un 40%, el hígado en un 30% y las estructuras vasculares abdominales hasta en un 25%. Después vamos a encontrar que el conjunto de estos dos mecanismos, es decir, el mecanismo penetrante y el mecanismo contuso, va a dar lugar a lo que se le conoce como explosión, en donde las lesiones asociadas que vamos a tener aquí va a ser un traumatismo craneoencefálico y un trauma de tórax. Hablando de la historia clínica, en caso de un accidente vehicular, tenemos que evaluar la velocidad del sitio de impacto, si se activaron las bolsas de aire o no, y los pasajeros que había en ese momento. En el caso de una caída, tenemos que evaluar los metros de donde esta ocurrió. Después tenemos el trauma penetrante, en donde hay que evaluar qué tipo de arma fue la utilizada en el momento de la lesión y el número de heridas. Y por último, en la explosión, habrá que valorar la distancia y si el espacio era cerrado o abierto. Pasando al examen físico, tenemos que realizar una inspección donde tendremos que descubrir totalmente al paciente y veremos las lesiones y si hay algunos pliegues dañados o algunos hematomas. También tendremos que realizar una auscultación para verificar los ritmos intestinales y la palpación para buscar datos de irritación peritoneal o datos de dolor focalizado. También podemos encontrar el signo de Bumbler, que es el dolor a la descompresión abdominal, o el signo de Robson, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se percute la fosa ilíaca izquierda, o alguna contractura muscular, y por último la percusión, en donde buscaremos anormalidades fisiológicas. Por otro lado, en lo que respecta a los adjuntos de la valoración primaria, tenemos la sonda Foley, que esta va a ayudar a la retención y a evaluar el monitoreo de la uresis y va a descomprimir la vejiga previo a un lavado peritoneal diagnóstico. También tenemos la sonda nasogástrica, que va a estar contraindicada si tenemos lesión o sospecha de lesión sobre la lámina cribosa. Esto también nos va a ayudar en la descompresión gástrica por un lavado peritoneal diagnóstico.
y se va a presentar un riesgo de vómitos o de sangrado, aunque también al presentarse sangrado va a permitir evaluar si estamos ante una hemorragia digestiva. Por último, tenemos la radiografía, concretamente del abdomen, que se tomará de forma AP y lateral y nos ayudará a identificar la presencia de neumotórax y de aire intraperitoneal. En pacientes con sensorio alterado, estructuras adyacentes lesionadas o sospecha de lesión intestinal, se recurrirá a dos métodos. El primero es el FAST, que es ecografía abdominal dedicada a trauma, en donde podremos ver líquido intraperitoneal. Esta va a ser repetible, ya que puede emplearse varias veces durante la estancia del paciente y nos ayudará a evidenciar las alteraciones torácicas evaluando 4 regiones que son el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorrenal y el fondo del saco de Douglas. El segundo método es el lavado peritoneal diagnóstico, donde se necesitará tener descompresión gástrica y descompresión urinaria. Se utilizará en el trauma cerrado o penetrante múltiple y va a estar contraindicado en pacientes con cirrosis, obesidad mórbida o coagulopatía preexistente. Para poder realizar una laparotomía de urgencia, el paciente debe tener un trauma abdominal junto con una hipotensión. Debe haber un FAS y un DPL positivo, heridas de bala, evisceración, hemorragia digestiva, peritonitis, aire subdiafragmático y un TAC con evidencia de ruptura de órgano abdominal. Si no se cumple con estas indicaciones, entonces se va a hacer una evaluación y manejo conservador. Es decir, para las lesiones toracoabdominales se va a complementar con una toracoscopía, FAS y DPL. En cuanto a lesiones de abdomen anterior, se complementa con FAS, DPL y una laparotomía. Y en cuanto a flanco y espalda, se deben hacer una FAS, una DPL y una TAC. Ahora vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, están las lesiones diafragmáticas, que estas son más frecuentes del lado izquierdo y esto es debido a que el hígado puede ocultar o servir de barrera protectora del diafragma de derecho. También vamos a escuchar ruidos cardíacos migrados. Va a existir un desplazamiento de las vísceras abdominales y hay que sospechar de lesiones penetrantes del abdomen, mientras que con las lesiones duodenales vamos a tener una ruptura duodenal, la cual se va a asociar a algún impacto frontal en un accidente. Este puede ser vehicular o en algún golpe directo sobre el epigastrio, por ejemplo con algún manubrio de alguna bicicleta, y también hay que sospechar en pacientes que tengan algún aspirado gástrico con sangre o que en el TAC se vea aire libre subdiafragmático. En las lesiones pancreáticas vamos a ver golpes directos en el epigastrio, una amilasa elevada o disminuida, pero esta no va a ser específica, y algún TAC con contraste, que este se va a evidenciar en las lesiones hasta después de 8 horas. En las lesiones de vísceras huecas se van a asociar algunas esquimosis lineales, mientras que en las lesiones de órganos sólidos se van a asociar al 5% de las lesiones de vísceras huecas. Ahora vamos a pasar con abdomen agudo, que este va a ocupar del 5 al 10% de todas las urgencias hospitalarias. Hablando respecto al cuadro clínico crítico que amenaza la vida del paciente, encontramos el aneurisma de aorta abdominal, la isquemia mesentérica aguda, perforación del tracto gastrointestinal, embarazo ectópico, desprendimiento placentario, obstrucción intestinal e infarto de miocardio. Continuando con la evaluación del paciente, es necesario dividirla en 3 etapas. La primera es la anamnesis, para la cual nos podemos ayudar de la mnemotecnia Alicia, donde la A nos refiere a la aparición del dolor o la antigüedad de este, la localización, la intensidad, el carácter que tiene, cómo es el dolor o si podemos compararlo a algo, la irradiación, si el dolor ha pasado a alguna otra parte del cuerpo, y la A de atenuantes o agravantes. También es necesario hacer el examen físico, inspección, auscultación, palpación y percusión, y por último un examen complementario. Pasando a una parte importante, esta es el diagnóstico diferencial, en la cual nos vamos a basar dependiendo de la localización del dolor, empezando por el hipocondrio derecho, donde podemos ver que se puede referir a un cólico biliar, colecistitis, colangitis,
O en cuanto a la región epigástrica, tenemos una patología péptica, una pancreatitis. En el hipocondrio izquierdo puede ser una patología esplénica, una rotura esplénica, etc. Dentro de la obstrucción intestinal vamos a encontrar distensión abdominal, ruidos de lucha, silencio auscultatorio, percusión timpánica. En la perforación vamos a encontrar una salida de contenido intestinal o fecal, gran irritación peritoneal o un abdomen en tabla. Mientras que en la isquemia mesentérica aguda vamos a encontrar mucho dolor abdominal y un abdomen blando a la palpación. También podemos ayudarnos del signo de Cullen, que nos indica una equimosis periumbilical, y del signo de Gray-Turner, que nos indica equimosis de flancos. Recordar que ambos signos pueden ser intra o retroperitoneales y sus causas podemos encontrar una ruptura de embarazo ectópico, pancreatitis, hemorragia intrahepática, hígado amibiano, ruptura úlcera duodenal perforada, isquemia intestinal, ruptura esplénica, hematoma de la vaina del recto. Y por último, ya para terminar, hay que recordar las exploraciones complementarias que nos pueden ayudar, como la radiografía simple, la ecografía abdominal, TAC abdominal y angio-TAC. De nuestra parte es todo y muchas gracias.